tocó predicar. Aquí mismo. ¿Cómo están, hermanos? Seguimos hoy nuestro estudio del libro de Génesis. No sé si los que están aquí hoy, algunos quizás no han estado en otros miércoles, pero ¿cuántos de los que han estado aquí durante nuestro estudio de este libro sienten que han aprendido algo? La verdad, yo he leído antes el libro de Génesis, pero nunca antes me había dado cuenta de cómo el Evangelio está aquí por todos lados. De verdad, muchas veces creo que pensamos que Jesús no llega a la cena hasta el Nuevo Testamento. Ahí sí, entonces se nos presenta este Dios de amor, este Dios de gracia. Pero no, mis hermanos, no. Así no es el caso. Vemos ese Dios de amor, ese Dios de gracia desde el principio de este libro. Vemos como desde el momento que caímos, Dios está actuando a nuestro favor, está ya en acción para su plan de redención, para restaurar nuestra relación con Él y darnos esperanza, esa esperanza de gloria que es Cristo en nosotros. Desde el principio de esta historia ya está ese Dios presente. Decimos muchas veces, esta historia es mejor que cualquier novela que uno podría ver. Quizás, bueno, espero que no vean las novelas. Cualquier serie que miremos, que esta historia está llena de tantas cosas. Es mejor que cualquier libro que vas a leer. Y si no te gusta leer, pues ya sabes que aquí lo puedes escuchar en audio, puedes escuchar que alguien más lo lea. O sea, sí o sí tenemos que conocer esta historia. Tenemos que estar empapados de esta historia porque desde principio a fin, este libro, la palabra de Dios, tiene poder para transformar vidas, para sanar corazones. Eso de verdad creo con todo mi corazón. ¿Cuántos lo creen? Entonces, si no estabas aquí la semana pasada, o quizás sí, pero ya no te acuerdas, hacemos un resumen, así como hacen en nuestras series favoritas, para que te pongas al tanto, así como hemos hecho antes que en episodios anteriores. Vamos nomás para recordarles rapidito. La historia empieza con Dios, el creador de todo lo que existe, quien por el poder de su palabra crea todo el universo, pero deja lo más atesorado, lo más preciado hasta lo último, y a los humanos nos forma con sus mismas manos. Camina con Adán y Eva en relación perfecta en el jardín de Edén, pero vemos ahí que cuando empezamos a dudar del corazón de Dios, caímos, abrimos la puerta al pecado y esa relación perfecta que teníamos fue rota, dejando un abismo, un espacio entre Dios y nosotros, entre Dios y la humanidad, que cualquier esfuerzo, cualquier cosa que nosotros pudiéramos hacer, ya no podía cerrar ese abismo. Pero Dios, digan conmigo, pero Dios, a pesar de nuestras fallas, ya puso en acción su plan de redención, nos deja con una promesa, que un día vendría el Salvador. Entonces la familia de Adán y Eva crece, vemos que van llenando la tierra, pero Dios entonces escoge a Noé, que dice que es el único justo en un mundo que ya ha olvidado al Creador. Y Dios manda un diluvio, pero en su gracia guarda la familia de Noé en el arca y así sigue adelante sus promesas. La tierra se llena de nuevo, ahora el pueblo cree que pueden en sus propios esfuerzos construir algo. Dicen, vamos a construir una torre tan alta que vamos a llegar hasta Dios, vamos a llegar hasta el cielo. Y esos esfuerzos vemos que son frustrados por Dios porque nada que los humanos podríamos hacer podría llenar ese espacio que hay, ese hueco, ese abismo entre el cielo y la tierra, entre Dios y la humanidad. De ahí, entonces empezamos con la historia de Abraham. En estas últimas semanas hemos estado hablando de la historia de Abraham, un hombre con muchas fallas, pero también con una gran fe,
para ser el pionero básicamente de formar el pueblo de Dios. Dios lo llama, hace un pacto con él, que esa misma promesa que hizo desde el jardín de Edén seguía en pie y se iba a realizar a través de Abraham y su familia, que todas las familias de la tierra serían bendecidas. Y cuando dice todas, quiere decir que todas, y eso abarca hasta incluso nosotros aquí el día de hoy. Abraham vemos que falla, no solo una vez, sino muchas veces, y en estas semanas que han pasado vimos varias de esas fallas que él tuvo, pero Dios sigue siendo fiel. Y por la gracia de Dios, mediante la fe de Abraham, que leemos en Hebreos 11, por esa gran fe que él tenía, Abraham recibe la promesa, un hijo llamado Isaac. Ahora sí, también en semanas pasadas vimos que Isaac cae en los mismos errores que su padre, pero experimenta la misma gracia que su padre, y entonces de él salen Jacob y Esaú. Y de esa historia también vemos desde un principio de la historia una sombra de lo que está por pasar. No sé si se acuerdan, fue hace algunas semanas, en capítulo 25, es cuando leemos sobre el nacimiento de Jacob y Esaú. Desde su concepción, Dios les dice a su madre, en tu vientre hay 2 naciones, y el mayor servirá al menor. Entonces, contrario a la costumbre de ese tiempo, Dios escogió al menor, al menos probable, para seguir como el portador de su promesa. Y cuando nacen estos gemelitos, Esaú sale primero, no sé si se acuerdan cómo sale él, pelirrojo y todo peludo. Así que desde un principio tú sabes, este es un hombre rudo, este va a ser hombre del campo, y él así es hombre cazador, hombre del campo, pero atrásito de él sale Jacob, y ¿se acuerdan cómo salió él? Agarrado del talón de Esaú, y entonces le pusieron Jacob, que significa el agarra talón, literal, eso es lo que significa, que así hicieron muchas veces en la Biblia, ponen nombres así, ay, qué pobrecito niño, el agarra talón, así se llamaba, pero ahora sí en su significado más profundo, lo que significa ese nombre, significa el usurpador, el que quiere tomar el lugar, el que engaña. Y vemos que eso se cumplió. Pues ya de grandes escuchamos de la historia de cómo Jacob había engañado a su padre Isaac, había usurpado la bendición de su hermano Esaú y ahora está viviendo las consecuencias. Y aquí es donde seguimos la historia. Tal vez fue muy larga la introducción, pero creo que es importante porque quiero que de verdad podamos ver esta historia como desde un principio hasta el final Dios está obrando para cumplir sus promesas, a pesar de nuestras fallas. Así que hoy, si están tomando notas, pueden escribir este título, Gracia en el desierto. Gracia en el desierto. Y pueden escribir ahí abajito, el Dios que descendió. ¿Cómo se llama el título? Gracia en el desierto. Amén. Hermanos, ¿alguna vez han estado en un lugar donde quizás sus propias decisiones equivocadas lo han dejado perdidos? Creo que a cada uno de nosotros nos ha pasado en algún momento de la vida, quizás tomaste una decisión apresurada, quizás seguiste tu propio camino, no consultaste a Dios, dependiste de tu propio entendimiento y ahora estás viviendo las consecuencias. Cuando eso pasa, yo creo que a todos nosotros también nos podemos identificar, nos sentimos solos, quizás culpables, con mucha incertidumbre sobre el futuro. Y así es como encontramos a Jacob en este pasaje que nos toca hoy. Está huyendo por su vida. Y es justo ahí, en medio de estar huyendo, en medio de su fracaso, en medio de sus errores, en medio del desierto, es ahí donde Dios lo encuentra. Entonces quiero que veamos en Génesis 28, vayan conmigo a Génesis 28 y ahí vamos a estar siguiendo esta historia de Jacob.
Y los que están tomando notas pueden apuntar este primer punto, el lugar de quebranto. En los primeros versos de este capítulo, Jacob está llegando a un punto crítico. Ya había robado la bendición, por así decir, de su hermano Esaú. Y vimos en los últimos versículos de capítulo 27 que el pastor predicó la semana pasada que Esaú lo quería matar. Lo quería matar, pues él creía que esa bendición pertenecía a él. Pero también quiero que se fijen en algo. Desde el principio, entonces regresando a capítulo 25, cuando nacieron, cuando se concibieron estos gemelos, Dios había apartado a Jacob. Desde el principio, Dios había dicho que el mayor iba a servir al menor. O sea, esa bendición era de Jacob. Él estaba por caminar en ella, pero yo no sé qué habrá pasado por la mente de su mamá, Rebeca, quizás. Es por eso que ella también no sabía cómo se iba a cumplir eso si él nació segundo y por tradición la bendición se le daba al primero. Y quizás en ese momento ella quiso tomar las cosas en sus propias manos y por eso planeó el engaño y todo con Jacob. Pero la bendición siempre iba a ser para él. Pero ellos actuaron mal para obtenerla. Muchas veces queremos tomar las cosas en nuestras propias manos, no confiamos en Dios y cometemos errores. Y como hemos hablado también muchas veces, el pecado siempre es acompañado con consecuencias. Siempre. En el principio de capítulo 28 vemos que Isaac ahora bendice a Jacob. Una vez fue engañado para bendecirlo, pero ahora en capítulo 28 vemos que sabe que es él, pero así conscientemente lo bendice. Ahora quizás viendo, dándose cuenta que Dios en su soberanía así lo tenía desde el principio. Entonces lo bendice. Ahí que vemos la gracia de Dios, muy grande. Pero incluso así, en esa gracia, él todavía se tiene que enfrentar a las consecuencias de sus acciones. Entonces Rebeca, su mamá, le dice a Jacob, tienes que huir. Le dice, corre, vete de aquí, regresa a mi tierra natal. Ahí lo manda, le dice, corre, huye lejos de aquí, porque tu hermano te quiere matar. Entonces Jacob huye. Jacob ahora tiene la bendición, pero tiene que huir de su casa donde lo hubiera podido disfrutar. Y yo no sé a cuántos de nosotros quizás nos ha pasado que esa cosa que tanto deseábamos, una vez obteniéndolo de mala manera, no lo podemos disfrutar, sino tenemos que enfrentar las consecuencias. Entonces vamos a empezar leyendo en versículo 10. ¿Estamos ahí en 28, versículo 10? Dice así, Jacob partió de Beerseba y se encaminó hacia Harán. Su viaje de Beerseba hacia Harán era un viaje de alrededor de 800 kilómetros. Todo eso iba a ir caminando, porque él salió de su casa sin nada. Él no iba en carruaje, no iba en caballo, no iba en burro, no iba en nada. En sus pies iba a caminar 800 kilómetros. Y Jacob estaba huyendo, entonces no tenía tampoco el lujo de tomar un descansito, sino que dice en versículo 11, cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. ¿Una piedra como almohada? Eso no suena nada cómodo. Pero lo que ahora sabemos es que ahora ese lugar donde él paró, el lugar que dicen que era como un cierto lugar, o sea, ningún lugar en particular, nomás que este hombre literal ya no podía más y ya era noche, entonces dijo, hasta aquí quedé. Ahora sabemos que ese lugar era unos 65 kilómetros de donde él había partido. 65 kilómetros había caminado en un día hasta que ya no podía más y llegó a ese lugar
Entonces, con razón, lo que sea que veía, esa piedra bastará. Agarró esa piedra como almohada, se acostó y se durmió. Pero aparte del cansancio físico, imagínate el peso que estaba en ese momento sobre Jacob. Estaba huyendo por su vida en medio del desierto, no tenía refugio, no tenía familia cerca, no tenía seguridad, lo único que tenía era dolor de pies y una conciencia pesada. ¿Alguna vez te has sentido en un lugar así? Muchas veces Dios nos lleva al punto de quebranto. Lugares solos, incómodos, solitarios. Después de todo lo que ha pasado, pensamos que somos nosotros huyendo, pero en realidad es Dios atrayéndonos a ese lugar. ¿Por qué? Porque es en ese lugar que nos quedamos solos con Él, donde ya no hay nada más, por fin puede tener nuestra atención. El domingo hablamos de cómo la voluntad de Dios nos guía como ese GPS, como ese que dice, gire a la derecha. Y como incluso muchas veces, aunque nosotros nos desviamos, como dice esa GPS, cuando nos desviamos, recalculando, ahí donde nos encontramos, aunque nos hayamos ido para allá, para acá, aunque cuando nos dice gire a la derecha, nosotros decimos, pues no quiero, fíjate, y me voy a la izquierda. Aunque vayamos donde sea, ese GPS todavía puede encontrar de nuevo la ruta, la manera en que nosotros tenemos que ir. Dios, donde sea que nosotros vayamos, por como sea que hayamos llegado a donde estamos, aunque hayamos tomado la ruta incorrecta, Él nos muestra cómo seguir. Así que si tú estás aquí hoy, en medio de un desierto, así como se encontraba Jacob, podría ser precisamente ahí donde Dios te quiere hablar. Quiero que apunten ahí el número 2, la promesa de gracia. La promesa de gracia. Y vamos a leer de versículo 12 hasta el 15. Dice así, ahí soñó que había una escalera apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Cuando Jacob estaba en su punto de quebranto, cuando ya no podía ni un paso más, mientras él dormía, Dios le da este sueño. ¿Qué mira en el sueño? Mira como una escalera, mira el cielo abierto y desde el cielo bajando a la tierra una escalera donde subían y bajaban los ángeles. Es una imagen muy extraña, pero como dije en el resumen de la historia, ya habíamos visto que la humanidad intentó construir su torre para llegar al cielo y no podían. Jacob sin duda estaba muy consciente en ese momento del gran abismo entre él y Dios, entre él en la tierra y Dios en el cielo. Sin duda estaba muy consciente en ese momento de la separación entre él y Dios causado por su mismo pecado. Pero esta imagen que Dios le dio era diferente, porque aquí no es Jacob construyendo la escalera hacia Dios, es Dios descendiendo a Jacob. Y vemos en versículo 13 que Dios le habla. ¿Y cómo le habla? No lo regaña, no le reclama su engaño,
ni siquiera menciona sus errores. ¿Qué le dice? Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. Seguramente toda su vida Jacob había escuchado de Dios. Toda su vida había visto en la vida de su padre, en la vida de su abuelo. Pero ahora, ahí, en medio del desierto, Dios le estaba hablando a él directamente. Y aquí vemos que Dios reafirma su pacto. Se dan cuenta que Dios no le llega a decir, si tú haces esto y esto y esto, entonces yo te daré eso. No. Le llega aquí en su momento más bajo, sin ninguna condición, solo estas promesas. El mismo pacto que había dado a Abraham, la misma promesa que seguía desde el principio de esta historia. Dios diciendo, mi plan sigue a pie. Dios le dice, la tierra será tuya, tendrás descendencia y en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¡Qué increíble gracia! Dios no le da lo que merece. En ese momento, cuando Dios lo encuentra, no lo castiga de acuerdo a sus transgresiones, sino que Dios, en su gracia, le da mucho más de lo que él merece. Dios le reafirma que a pesar de sus errores, a pesar de sus fallas, Dios lo sigue escogiendo a él. Y escucha, Dios te sigue escogiendo a ti. Quiero que leamos versículo 15 otra vez, porque después de todo lo demás que Dios promete, que en sí ya es increíble, esta promesa es la más grande. ¿Qué dice en versículo 15? Yo estoy contigo. Dice, te protegeré donde quiera que vayas. O sea, aunque huyas, aunque te encuentres en medio del desierto donde no hay nadie más, donde tú piensas que estás solo, ahí yo iré contigo. Dice, te protegeré donde quiera que vayas y te traeré de vuelta de esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Dios no ha terminado contigo. Si estás pensando por cualquier razón, por cualquier circunstancia quizás que has vivido, dice, no creo. Dios no me podría usar después de esta cosa, después de esta situación, después de esta decisión. Este pasaje nos muestra, aquí Dios hablando con Jacob, ya no se trata del Dios de tus padres, sino que Dios quiere un encuentro personal contigo. Y quizás te tuvo que llevar hasta el punto de quebranto para poder mostrarte esa promesa de gracia que tiene para ti. Quiero que apunten el número 3, la persona de Cristo. Porque en nuestras vidas, ¿cómo vemos cumplidas las promesas de Dios? En la persona de Cristo Jesús. Cuando Jacob se despierta, dice en versículo 16, que Jacob dice a sí mismo, en realidad el Señor está en este lugar y no me había dado cuenta. Esa frase me encanta porque Jacob se da cuenta que todo este tiempo, a pesar de mis fallas, aunque yo sentía que estaba en el punto más bajo, aunque sentía que Dios estaba muy lejos, aquí ha estado todo este tiempo. Ahora mismo, en el desierto en que tú te encuentres, como sea que eso se mire en tu vida, aunque no te des cuenta, aunque no lo habías visto, el Señor está en ese lugar. Dice Jacob que pone por nombre a este lugar Betel, que significa casa de Dios. Y esto es algo que me encanta aún más, que después de ese encuentro con Dios, Jacob tiene que responder. Entonces toma una piedra y ¿cuál creen que agarró?
la mismísima que le había servido como a la almohada más dura. Esa piedra que había marcado ese punto tan bajo, esa piedra que había marcado el punto hasta donde él llegó y ya no pudo más, agarró esa piedra y lo puso como un altar, lo agarró como un marcador de ese lugar, para que él cuando pasara por ahí y para que todos que pasaran por ahí lo pudieran ver y pudieran recordar que en ese lugar Dios me encontró. En ese lugar Dios se mostró cerca a mí. En ese lugar Dios me mostró que no es un Dios que se queda sentado ahí en su trono en el cielo, alejado de los asuntos míos, alejado de los asuntos de la tierra, sino que es un Dios sumamente interesado en mí. Es un Dios que abrió los cielos. Y aunque nosotros no podemos construir una torre ni una escalera para llegar hasta Él, Él descendió a nosotros. Esa escalera que Jacob soñó no solo era un simple sueño, era una sombra, una figura de Cristo Jesús. Quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 aquí es cientos de años más adelante. Jesús vino a la tierra, Dios mismo en forma humana, anunciado por los ángeles como, ¿se acuerdan? Como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y en Juan 1, ya estamos ahí, encontramos a Jesús empezando su ministerio en la tierra y ha estado llamando a sus discípulos y vamos a ver en versículo 43, vemos que ya tiene a algunos, ya tiene a Felipe, a Pedro y a Andrés, pero dice que ellos van buscando a otros. Felipe va buscando a su amigo Natanael, diciéndole, ya lo encontramos al Mesías, el que habíamos estado esperando. Ese Salvador que desde el principio de esta historia fue prometida. Ellos van emocionados para buscarlo, diciendo, lo hemos encontrado. Y Natanael no sabe si creer o no, pero le dicen, ven a ver tú mismo. Y entonces Natanael va. Vamos a leer en versículo 47 para adelante. Dice así, cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Jesús le dijo que van a ver, ¿qué cosa? Durante todos esos años que habían pasado, desde esa historia de Jacob, desde ese sueño, no se había vuelto a mencionar esa escalera que él había soñado hasta ahora. Y Jesús les dice, ustedes van a ver el cielo abierto, acceso a Dios abierto. Dice, van a ver los ángeles de Dios subiendo y bajando, ¿sobre qué? Sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo Jesús. Una escalera que cubre ese espacio, que cubre ese abismo, ese espacio tan grande entre Dios y la humanidad que ningún esfuerzo nuestro lograba cubrir. Ese espacio iba a ser cubierto por una escalera donde iban a ir subiendo, bajando los ángeles, y Jesús le dice a Natanael en ese momento, esa escalera
soy yo. Cristo Jesús es la escalera. Es el único que puede cubrir ese abismo entre Dios y nosotros. Esa distancia, esa separación creada por nuestro pecado, por nuestra rebelión, por nuestras fallas. Y ahora ya no necesitamos subir los escalones de nuestros propios esfuerzos, de nuestras obras, de nuestros méritos, porque de todos modos, aunque pasáramos una vida intentando construir esa torre de todo lo bueno que nosotros pudiéramos hacer, igual como los que intentaron, no íbamos a lograrlo, no íbamos a alcanzar. Nada de lo que nosotros podríamos hacer hubiera podido cubrir esa distancia que se había creado entre Dios y nosotros debido a nuestro pecado. Por eso Él descendió a nosotros. No podemos ganarnos su amor. No podemos merecer su gracia, pero Él nos encuentra huyendo, cansados, en medio del desierto, y nos dice, la escalera soy yo. Yo soy el camino. Yo ya hice todo. A pesar de tus errores, a pesar de tu pasado, a pesar de cómo sea que te encuentres en el presente, a pesar de todo, Él nos encuentra con su gracia y nos dice, así como decía Jacob, yo estuve contigo, no terminé contigo y voy a estar contigo hasta que cumpla todo lo que yo te he prometido. Él no nos deja a medias, no nos deja ahí solos en medio del camino, sino que dice, yo voy a cumplir esa obra que empecé. No te abandonaré, voy a cumplir mis propósitos contigo, te voy a bendecir, te voy a hacer una bendición para los demás. Quiero invitarles que se pongan sobre sus pies. Y fíjense, aquí Jacob levantó esa piedra como un altar, como una señal, como un marcador. Ahora nosotros no miramos una piedra, sino que miramos a una cruz. Y decimos, ahí es donde Dios descendió. Ahí es donde Dios me encontró a mí. Entonces, si viniste hoy y sabes que estás lejos de Dios, deja de huir. Porque ahí, en un cierto lugar, así en el lugar que sea, donde sea que tú vayas, Dios ahí te puede encontrar. Dios ahí se puede revelar a ti. Dios ahí quiere mostrarte su gracia. Dios ahí te quiere mostrar que su plan sigue a pie y que a pesar de tus fallas, a pesar de tus errores, su plan sigue a pie. Hoy puedes recibir esa gracia que no mereces, que ninguno de nosotros la merecemos, pero Él nos encontró a nosotros. Si estás aquí hoy ya como cristiano, ya como creyente, pero quizás, aunque sabes que ahora estás bajo esa gracia, todavía estás caminando en un proceso de las consecuencias de tus decisiones, no te alejes. Aún ahí en el desierto, adora, haz tu altar. Ahí Él te encontrará en ese punto de quebranto, en ese punto más bajo, es donde Él te recuerda quién es. Donde dice, yo soy el Dios de tu Padre. Y ahora, Él no quiere solo ser el Dios de tu abuelo, el Dios de tu padre, sino quiere tener ese encuentro personal contigo. Y aunque quizás no entiendas todas las circunstancias, todas las situaciones que has vivido, pero todas esas circunstancias te han traído a este momento. Y es ahí donde Dios se puede encontrar contigo. Así que no huyas más, no te alejes.
Dios cumple sus promesas a pesar de nuestras fallas. Dios nos da mucho más de lo que nosotros merecemos. Él desciende porque sabe que nosotros no le podemos llegar con todos nuestros esfuerzos, pero su gracia nos cubre y nos da lo que no merecemos. Nos muestra el camino para seguir adelante. Nos muestra que ahora el cielo está abierto, tenemos acceso a Dios a través de la persona de Cristo Jesús. Así que damos gracias a Dios que lo que sea, las decisiones, las situaciones, lo que sea que nos haya llevado a este momento, ahora decimos, gracias Dios, porque aquí es donde voy a poner esta piedra, aquí es donde voy a hacer este altar, aquí es donde cuando yo veo para atrás voy a recordar que ese lugar es donde Dios me encontró. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, gracias por esa gracia tan grande que tú nos